I confess I've lived in sin. I've been idle of my work, disobedient to my parents, neglectful of my prayer. I know I deserve all shame and misery in this life and everlasting hellfire. But I beg thee, for the sake of thy son, forgive me. Han pasado más de 8 años desde que el anime de Magical Girls de Shaft dio un golpe sobre la mesa y se convirtió en una de las franquicias más rentables de toda una década. Y en vista de que hace poco tuvimos una nueva adaptación spin-off del videojuego, ¡ey! Mira tus personajes favoritos de la serie en esta app que no tiene nada que ver con Fate Magia Record. Creo que es un buen momento para volver a sus raíces y ver si las bases de este fenómeno en algún momento fueron sólidas. Sin querer restar la importancia a lo que supuso la existencia de esta serie para el género o la influencia general que ha tenido sobre el anime actual, solo me queda decir que Puella Magi Madoka Mágica es un anime decepcionante. Pero antes de dar forma a este titular amarillista del otakudigital.es, es necesario ponernos en contexto. El género Mahou Shoujo surgió en la década de los 60 en Japón a través de obras como Himitsu no Ako-chan o Mahotsukai Sally, siendo el primero considerado como el primer manga de chicas mágicas y el segundo como el primer anime. Lo curioso de todo esto es que la influencia de la que bebían ambas obras no tenía nada que ver con Japón, sino más bien con nuestra querida patria Hamburguesilandia, más concretamente con Bewitch, una sitcom de los años 60 cuya protagonista era una bruja que daba pie a todo tipo de situaciones cómicas. Las primeras Magical Girls eran eso, simplemente brujitas adolescentes que intentaban solucionar sus problemas con poderes mágicos. Las escenas de transformación, el fanservice, el target masculino o la ensalada de puñetazos no llegó hasta los años 70 con Go Nagai y Cutie Honey, pero pasaron los años, y tras la llegada de Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Doremi y otros tantos animes de la década de los 90, el subgénero de Magical Girls guerreras adquirió una popularidad masiva y pasó a ser entendido como el referente dentro del género. En los 2000, Precure continuaba todo este legado siendo el pilar central, aunque la versatilidad tan grande que ofrecían estas series dio lugar a todo tipo de variaciones como las Magical Girls Idols, las parodias o incluso el Mahou Shoujo tradicional para niños especiales. Soy Darks. Pero por muchas tramas distintas o nuevos elementos que se añadiesen al género con el paso de los años, desde las brujitas de los años 60 hasta la ultraviolencia de los hijos bastardos de Madoka, siempre narraban historias cuyas protagonistas eran chicas adolescentes con poderes mágicos. Y este simple concepto, que podríamos considerar como las bases del género, es lo que realmente me interesa a la hora de analizar Puella Magi Madoka Mágica. Porque tras todas esas batallas contra monstruos, gente de dudosa moral o simplemente problemillas del día a día, se esconde un proceso de maduración individual e independencia familiar. El género Mahou Shoujo siempre ha tenido un acercamiento a la pubertad y el crecimiento personal de forma intrínseca en prácticamente todas sus variantes. Y aunque en muchas de estas series el hacerse mayor no sea el eje central de toda la historia, es un tema que casi siempre se termina tocando de forma inconsciente. El primero a mostrar preocupación por todo este tema dentro del género, como no podría ser de otra forma, fue Osamu Tezuka con su obra Fushigi na Melmo en los años 70, en la cual una niña tenía que hacer frente a la vida completamente sola tras la muerte de su madre. Los poderes mágicos en esta ocasión se basaban en un pequeño tarro de caramelos que la difunta madre entregaba a Melmo para que pudiese salir adelante. Los azules le permitían crecer de forma instantánea hasta convertirse en adulta, mientras que los rojos la hacían decrecer, haciendo que Melmo pudiese afrontar todas estas situaciones para las que aún no estaba preparada. Osamu Tezuka era un genio, y tras lo que parecía una simple comedia protagonizada por una niña pequeña con poderes mágicos, se escondía una obra cuya finalidad era la de educar a las más pequeñas de la casa ante situaciones que tarde o temprano tendrían que vivir en su propia adultez. En especial el acoso sexual. Las protagonistas de Minky Momo y Creamy Mami eran Magical Girls de los 80 cuyos poderes mágicos las transformaban en una versión adulta de ellas mismas. Kiki, la protagonista de la película de Miyazaki, cuya dimensión de Magical Girl tiene más que ver con los orígenes del género, era incapaz de comunicarse con su gato una vez empezaba a valerse por sí misma tras aprender de sus errores. E incluso toda la obra de Kunihiko Ikuhara, desde Utena hasta Sarazanmai, está protagonizada por adolescentes que terminan adquiriendo poderes mágicos y cuyas historias hablan sobre temas relativos a la moderación y el crecimiento personal, el despertar sexual o el nacimiento del deseo y su peso a la hora de relacionarnos. Y aunque
todo esto no sea el pilar central de muchos Majo Shoujo, cuya preocupación está más centrada en los peñetazos o en ser la idol más famosa de tu barrio, sigue siendo una lección que palpita de forma inconsciente. Una Magical Girl no es más que una chica en el fin de su infancia o principio de su adolescencia que hace uso de su propia fuerza para afrontar distintas situaciones. Por supuesto, a escondidas de sus padres porque la fantasía no está hecha para los adultos. Y esto es algo que no solo refleja el proceso de maduración del que hablábamos antes, sino que también es algo que podemos encontrar en prácticamente todos los animes de Magical Girls, traten o no a la pubertad como tema principal. Mira, Soge, me parece muy bien que expliques durante 52 horas y media lo importante que es que te salgan pelillos en el chocho y te enfades con tus padres porque no te han dejado ver la última película de tu youtuber de anime favorito. Pero no voy a permitir que digas que Madoka es decepcionante y luego solo habes de pajas y Osamu Tezuko, ¿vale? Yo solo pido respeto, dado que está claro que no tienes ni puta idea, ¿vale? ¿Qué opinas de Boku no Hero Academy? Este hijo de puta te ofrece convertirte en Magical Girl a cambio de cumplirte un deseo. Tú aceptas sin siquiera plantearte el hecho de que estás hablando con un bicho parlante. Tu deseo se cumple, pero terminas arrepintiéndote cuando ya ni marcha atrás y tu futuro se resume en convertirte en un monstruo que generará suficiente energía para que el pinche puto de antes haga... yo qué sé, ir al Macauto. Lo que en un principio parece un proyecto cuyas pretensiones no van más allá de crear un Majo Shoujo que pille por sorpresa a todos al contar una historia oscura y violenta, esconde detrás de sí todo un mensaje sobre los temas que he mencionado al principio del vídeo. La pubertad es un proceso en el que no solo te crece pelo a los huevecillos y te vienen las reglas, sino en el que también tiene lugar una maduración a nivel mental. Es una época en la que nuestro ego se fortalece, comenzamos a cuestionar las órdenes de nuestros padres y somos más conscientes del peso de nuestros actos. Un periodo en el que tiene lugar el despertar sexual y en donde empezamos a tomar nuestras propias decisiones y a aprender de los errores que cometemos en el proceso. Madoka Mágica no es más que eso, un grupo de chicas adolescentes que se encuentran por primera vez con una decisión que tienen que tomar por sí mismas y cuya gestión emocional y madurez no están preparadas para aguantar las consecuencias de semejantes actos, haciendo que todas ellas se dejen guiar por puro egoísmo y caigan en desgracia. Mami, por ejemplo, es una Magical Girl cuyo deseo es sobrevivir a un accidente de tráfico. La serie no te lo dice como tal y seguramente hay una explicación oculta escrita en hebreo en un libro de arte secreto que salió en el 5º aniversario de la serie bajo una tirada de 20 copias maldita, yo qué sé. Pero se da a entender que sus padres murieron en el acto, algo que podemos confirmar más tarde cuando vemos que vive sola en su apartamento. Su propio egoísmo, fruto de la soledad que sufre tras la pérdida de su familia, incita a Sayaka y Madoka a entrar de lleno en el mundo de las brujas. Tal y como dicen en la serie, la vida de las Magical Girls es un camino de sufrimiento cuyo final es una muerte rodeada de arrepentimiento, pero a raíz de sus sentimientos más egoístas, Mami consigue al menos 2 compañeras con las que no sentirse sola y seguir adelante. Convertirse en Magical Girl implica abrazar un egoísmo que conduce hacia una espiral de negatividad y sufrimiento, y es por ello que esta termina siendo devorada por una de las brujas. La decapitación de Mami puede que sea la moneda con la que ésta paga el precio de sus pecados, pero al mismo tiempo simboliza la pérdida de inocencia y fin de la infancia de Madoka y Sayaka. Sayaka es tentada por Sakura para abrazar por completo el egoísmo y dejar de pensar en los demás, en una secuencia en la que literalmente representa la escena bíblica de Eva siendo tentada por la serpiente. Incluso más tarde, conforme Sayaka va perdiendo la razón y comienza a arrepentirse de su deseo, vemos como esta, totalmente desquiciada, lucha contra una bruja cuya representación es la de una chica cubierta en sombras de la que surgen ramas de árbol y serpientes mientras reza de espaldas. La lucha de Sayaka contra el egoísmo, intentando dar validez a su sacrificio y valores de justicia, queda representada con una batalla frente a la tentación bíblica de Adán y Eva, y cuya culminación termina con la transformación de la Magical Girl en bruja, presa de la desesperación y los sentimientos negativos, completamente arrepentida de la decisión de salvar a su amado como fruto de su rechazo hacia los hombres y la traición, entre comillas, de esta perra cuyo nombre, seamos sinceros, no recuerda a nadie. Y creedme que esta importancia sobre los personajes y su crecimiento personal a través de la trama y los simbolismos es algo que queda representado hasta en el color de las vestimentas.
La serie de Miyamoto, Shimbo y Urobuchi es una alegoría sobre esa etapa crítica que puede marcar por completo el desarrollo de nuestra personalidad y vida adulta. Sellar el contrato con Kyubey simboliza el dejar atrás la infancia y afrontar todos los problemas que supone la adolescencia, teniendo que hacer frente a todas esas dudas existenciales sobre si nuestros actos corresponden o no a nuestra forma de pensar o simplemente definir nuestra propia personalidad a raíz de la nueva visión del mundo que surge tras soltarnos de la mano de nuestros padres. Es posible que si visteis la serie en plena adolescencia, al igual que hice yo, no recordéis la tan enorme presencia que tiene la pubertad o la maduración de sus personajes a lo largo de toda la trama. Pero quitando el inicio en media res que enlaza con el final de la serie, podríamos decir que Madoka Mágica comienza con una conversación entre madre y hija sobre las relaciones sentimentales, en la que una duda sobre si llevar un complemento por miedo a llamar la atención mientras la otra se maquilla. No es casualidad que el conocimiento sobre las Magical Girls llega hasta Madoka y Sayaka a través de una chica de un curso superior y no por alguien de su misma edad. No es casualidad que cuando Sayaka es consciente de que su alma ya no forma parte de su cuerpo diga esto. Como si fuese un adolescente normal y corriente que ve cómo su cuerpo se desarrolla y teme que el chico que le gusta la desprecie. Al igual que tampoco es casualidad que haya una escena de la madre de Madoka en un bar explicando cómo ya no entiende a su hija o cómo la historia se para en su punto más álgido para mostrar cómo Madoka se revela ante su madre y toma su propia decisión, sea o no la correcta. Todos los elementos de Puella Magi Madoka Mágica gritan adolescencia. Su diseño artístico y animación es inconformista, cambiando por completo de un episodio a otro como si no tuviese una identidad definida y gozase de una mayor libertad a la hora de representar las cosas. La banda sonora, tal y como dice Jimmy Altocein, es un cúmulo que mezcla distintos géneros para dar lugar a piezas que son difíciles de clasificar, o dicho de otra forma, crean el suyo propio. Y por si no fuera poco, las letras inventadas de Yuki Kajiura ponen por encima la sonoridad o apariencia al propio significado de las letras. La subversión del género Mahou Shoujo que lleva a cabo este anime al introducir elementos oscuros es en cierto modo otra forma de adolescencia, dado que introduce un cambio completamente inesperado de cara a un género que supuestamente era infantil, haciendo que el espectador experimente también dicho proceso al romper por completo con sus expectativas. La decapitación de Mami fue el punto de partida que definió el cambio de mentalidad de los personajes, pero al mismo tiempo supuso un cambio de mentalidad del espectador a la hora de entender un género tradicional que estaba sujeto a una regla determinada. Y sí, hubo otros que ya lo hicieron antes, pero si no haces suficiente ruido, nunca sentarás cátedra. Y Puella Magi Madoka Mágica consiguió generar $400 millones en tan solo 2 años, dando lugar a todo un subgénero conocido como chicas mágicas oscuras. Y es por todos estos motivos que me toca profundamente la polla que el puto subnormal de Urobuchi se cargue todo el jodido discurso al final de la serie. Mirad, todo lo que os he contado está ahí, y es más que evidente que el tema de la adolescencia fue un pilar central a la hora de construir la serie. El problema, como suele pasar, es que al final decidieron que lo importante era justificar la trama con giros ultra locos en lugar de profundizar en el contexto que estaban construyendo. Por favor, matadme, por favor. Tras el sacrificio de Madoka, no tiene sentido que las Magical Girls sigan muriendo, solo lo mantienen para que la trama no se derrumbe. El proceso de maduración nunca tiene un final y las Magical Girls pasan de ser pseudo brujas arrepentidas a justicieras altruistas, haciendo que no solo pierda sentido todo el subtexto de la serie, sino que también lo invalide por completo, dando a entender que todo esto era una deconstrucción de la figura del héroe. Ya no luchan por sí mismas, lo hacen por los demás, por su país, por América, joder. Y oye, sinceramente no les culpo. De haberlo hecho de otra forma, quizás no hubiese pegado el petardazo que dio por aquel entonces. Madoka Mágica, con todas sus imperfecciones, es un buen anime, pero sobre todo es una fantástica revisión de un género que ya lleva unos cuantos años pidiendo a gritos un cambio. Supo crear una historia original y creativa partiendo de las bases más simples y profundas del género, y aunque al final del día termine siendo un sí, pero no, creo que no es justo condenar todo lo que hizo bien esta serie.
que dé pie a tantos discursos e interpretaciones como esta misma no es algo de lo que todo el mundo pueda presumir, pero aun con eso, su visión de la adolescencia quedó incompleta y dudo mucho que esta skin pocha de Fate Go vaya a recoger el testigo. De modo que, ¿es Madoka Mágica un anime decepcionante? Sí. Puede ser, pero ¿quién no se arrepiente de su propia adolescencia a día de hoy? Mirad, me estaba viendo puto Bleach, y encima disfrutaba de ello. ¿Qué cojones me pasa? ¿Y qué pensarías si de repente tu